Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo también esa otra cara que tiene Perú. Yo no sé si ustedes han visitado este país o han escuchado hablar de él, pero realmente Perú no es que sea conocido quizás por sus zonas bonitas en la capital del país. Y es que realmente hay zonas donde no son muy bonitas que digamos, son un poco grises, les parecerá a algunas personas, pero sí que tiene lugares impresionantes y yo voy a ir en búsqueda de eso el día de hoy. Y para ello me he venido a una zona de las más codiciadas de la ciudad capital de Lima y es precisamente en la zona que me encuentro en este momento, Miraflores. En Miraflores pues se concentran edificios modernos, viviendas con precios bastante altos, zonas muy bonitas donde se puede ver verde por todos lados, a diferencia de muchas otras zonas de Lima. Ahora, ¿cuál es la idea? Pues vamos a ir caminando desde Miraflores hasta Barranco, que es la zona más exclusiva de toda la ciudad capital, de toda Lima, de todo Perú. Vamos a ver por qué es tan costosa, cómo luce y qué es lo que tiene Perú para ofrecer en cuanto a los precios más altos. Justamente nosotros nos estábamos hospedando en la zona de Miraflores. Nuestro hotel queda muy cerquita de aquí, el Dazzler. Y fíjense que en esta zona, por todos lados, tenemos este tipo de caminerías, ¿verdad? Donde pues la gente viene a trotar, simplemente a pasear o trasladarse de un sitio a otro. Pero lo que llego a notar, a diferencia de otros lugares que hemos visitado aquí de Lima, es que tienen muchas áreas verdes. Está todo verdecito, hay muchas flores. Y eso es la gran diferencia que he notado hasta el momento en estos primeros pasos que he dado con respecto a otras zonas de Lima, que sí es verdad que no puedo negar que es un poco gris, un poco apagado, y además que en la época en la que estamos viviendo también no es que haya sol, todo está nublado, pero a un nivel que no entiendo. Todos los días que hemos estado aquí, este es nuestro tercer día en Lima y no ha salido prácticamente el sol para nada. Pero sin importar si estamos en una zona costosa o no, hay que resguardar las cosas. Miren esas bicicletas cómo les ponen la cadena, amarran allí las ruedas o las amarran una entre la otra para que no se las vayan a llevar o sea más difícil llevárselas. Cosas que vamos a estar consiguiendo, pues miren, edificios tanto departamentales, conseguir centros financieros, restaurantes de comida. Bueno, ustedes saben que las personas con dinero les gusta gastar su dinero en flores y pues aquí tenemos una venta de flores. Ya eso lo estuvimos comprobando por allá en El Salvador cuando estuvimos visitando las zonas más costosas. Fíjense, tenemos aquí centros de estética, tiendas de todo tipo. Se siente una zona bastante tranquila, aunque ya me advirtieron por ahí que tenga cuidado con la cámara de tenerla así tan a la vista, pero es inevitable, amigos míos. Esperemos que no ocurra nada. Mucha gente paseando perritos, están haciendo trabajos también de mantenimiento, están arreglando muchas cosas. Lo que me gusta de este lugar es que está muy bien organizado, está también muy limpio. Las aceras prácticamente brillan de la limpieza. Y bueno, se ve que es un área en construcción porque fíjense que todos estos edificios son nuevos y tan nuevos que este todavía lo están terminando, esta gran torre acá. Y para que tengan una idea de cuánto puede valer el metro cuadrado aquí en la zona de Miraflores, les cuento que está sobre los 8.725 soles. Eso quiere decir que vivir por esta zona les va a costar el metro cuadrado más o menos unos 2.250 dólares. Miren, me gustan mucho estos edificios, se ven muy bonitos. Miren ese, por ejemplo, el diseño que tiene. Y aquí podemos ver un poco de la modernidad de la zona. El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos que conforman Lima, ubicado en el departamento homónimo en el Perú. Limita al norte con el distrito de San Isidro, al este con los distritos de Surquillo y Santiago de Surco, al sur con el distrito de Barranco y al oeste con el Océano Pacífico por medio de la Costa Verde. Dándole a la acera, por eso es que están tan limpias y pulcras. Miren esto, como le dan jabón, cepillo en mano y a restregar. Pero sí que aquí en Miraflores vamos a poder conseguir casas más modestas como esa de allí, donde quizás el terreno inclusive puede valer más que la propia casa donde se encuentra. Seguramente que ya le han propuesto varias veces comprar el terreno para hacer una gran torre como esa. Y es que Miraflores sigue ocupando los 3 primeros puestos
de los distritos limeños donde es más costoso adquirir una vivienda. Pero también eso incluye los terrenos, los departamentos, y es que aquí fundamentalmente está habitado por personas de un nivel socioeconómico bastante alto. Y es que las áreas están muy bien demarcadas y definidas. Miren, tenemos una caminería por acá, tenemos la ciclovía por esta parte de acá y tenemos el paso vehicular por allí. Fíjense que la gente viene tranquilamente con sus perritos. Tenemos edificios por aquí por todos lados. Eso sí, veo muchos letreros de se vende, se alquila. Es una zona que me imagino que está en constante movimiento. Fíjense este parque que tenemos justo acá, qué lindo está. Es el Parque Antonio Raimondi. ¿Qué es un para Puerto? ¿Sabes para qué es? ¿Para qué? Para los parapentes. ¡Epa! El parque es bastante grande y está por aquella zona. Miren, el parque es enorme, la verdad. Y miren, para este video no me encuentro solo. Estoy con mi linda esposa Angie, que siempre me acompaña a los diferentes lugares que visitamos. Y ella también les está creando contenido increíble de los lugares y lo van a tener en su canal de YouTube en la descripción de este video. ¿Te gusta esta zona? Sí, súper linda. Está linda, ¿verdad? Sí, muy bonita. Se ve que es para más que todo traer a niños y perritos. Y eso que no es la zona más costosa, porque nos estamos dirigiendo precisamente hacia allá, hacia el distrito de Barranco, que es más costosa inclusive que Miraflores. Vamos a ver qué diferencias logramos notar, pero vamos a pasear un rato por este parque. Bueno, el parque está hermosísimo. ¿Cómo cambian las cosas cuando hay áreas verdes presentes? Está muy tranquilo, muy apacible. Todo el mundo aquí tiene perro, miren. Ahí hay un perrito, por ahí hay otros perritos que les tienen hasta ropa puesta. Miren, pues aquí la gente también paga sus propios coach para entrenamiento. Qué bonito el sonido de los pajaritos. Y miren, aquí hemos llegado a la costa. Miren eso, están practicando pádel por allá. Aunque no tenemos la mejor vista porque está muy nublado. Fíjense que allá hay mucha gente practicando pádel. Y allá yo creo que es surf. Sí, miren, están esperando una gran ola allá. Miren el faro allá en el fondo, miren qué lindo. Miren, me encanta este paseo que hay por este parque porque tienes el mar aquí. La vista que deben de tener esos edificios allá al fondo debe ser brutal. Bueno, llegamos al famoso faro. Miren los alrededores, qué lindo. La verdad es que me encantaría vivir por esta zona. Bueno, ¿a quién no, no? Muy tranquila, con vistas increíbles. Y es que miren, pueden hacer de todo. Si les gusta practicar el surf, en la Costa Verde es el lugar ideal. Por ejemplo, en el mar de Barranco tienen las playas como Barranquito, Los Yuyos y Los Pavos, que cuentan con olas quizás no tan elevadas, pero perfectas para realizar todo tipo de maniobras y giros, ya sea en una tabla hawaiana o de estilo Moray. Y esto es tan común de hacer por esta zona que si inclusive no tienes los equipos y vienes tipo de turista o simplemente quieres ir iniciándote en esto, consigues profesores allá abajo que pues te prestan todos los equipos, te los alquilan desde la tabla hasta el traje, todo lo que necesitas y te dan clases. Después agarrar esas olas como todo un campeón. Hey, miren esta zona de acá. Tenemos para practicar tenis y todo. No sé si serán públicas estas canchas, pero son varias. Miren, allá arriba hay una, esta es otra de acá y justo esta que está al lado de esta increíble vista. Yo creo que sí son libres, yo creo que son de la zona, simplemente, bueno, vienen a tiempo. Pero miren qué genial está esto. Y que no, bueno, me vengo a practicar tenis con los muchachos hoy día lunes, que estoy grabando yo este video. Y un lunes, miren, a las 11:20 de la mañana. Puede ser un día bastante ocupado. Pero sinceramente para la gente que ya ha alcanzado cierto nivel, estar ocupado ya no significa lo mismo. Si has sabido delegar las cosas, pues llega un punto en el que tienes más tiempo para ti, porque al fin y al cabo esa es la idea de quizás tener dinero, ¿no? Hacer dinero para poder comprar tiempo para ti. Lamentablemente creo que una de las cosas que hoy en día luchamos es para tener tiempo, ¿no? Y quizás entre menos tiempo tenemos, más pobres somos. Entonces, bueno, todo depende de cómo vean la vida, de cómo quieren desarrollarse, qué es lo que quieren hacer y en qué quieren invertir su tiempo. Todo tiene sus prioridades, todo tiene sus sacrificios. Cada quien, pues bueno, consigue hacer en una forma más rápida o menos rápida las cosas. Pero ojo, muy importante, no quiero decir que la finalidad de la vida es tener mucho dinero. No. Hay gente rica y millonaria sin ser realmente rico y millonario, porque tiene todo lo que necesita, tiene tiempo de sobra para poder disfrutarlo en lo que quiera.
Ahora, ¿por qué le llaman Costa Verde a esta parte? Yo me imagino que es por toda esta parte de aquí, que está verdecita, ¿verdad? Y que es precisamente planificado, porque muchas otras áreas están siendo pues colocada esta especie de malla, ¿no? Y para que crezca toda esta parte verde tiene que pasar, bueno, un tiempo, ¿no? Pero miren cómo está de bonita esta parte ya aquí. Fíjense la cantidad de edificios que hay en toda esta área de acá. Hay un montón. No sé qué tal se ve a la vista desde ese parapente. Miren allá, un parapente con motor. Quizás se ve bonito, aunque está demasiado nublado. Miren esto, qué impresionante. Pero el lugar está lleno de canchas de tenis. Están por todo esto. Hay como más de 10 seguramente. Lo que estamos haciendo en este momento, que es pasear por este malecón, es la principal actividad de la gente que vive por esta zona. El malecón se llama Paul Harris y va desde el Puente de los Suspiros hasta el límite con el distrito de Miraflores. Y nosotros estamos ahorita yendo hacia el límite de Miraflores, pero después vamos a tener que regresarnos porque la idea es ir hasta Barranco y llegarnos hasta precisamente el Puente de los Suspiros. Ese es nuestro objetivo el día de hoy y pues mostrarles los alrededores. Wow, esta parte está de mis favoritas. Bueno, vean qué espectáculo de parque hay aquí para los niños. Hay para todos, para los adultos, para los niños, para las mascotas. Miren qué parque. Mini faro tienen allí, qué bonito. Y ya hemos hablado de la influencia china que hay acá en el país. Que iba yo a imaginar que en esta parte hasta íbamos a encontrar un parque chino. Y bueno, la verdad es que era de esperar, porque yo no sé si pasa en sus países, yo no sé si eso suceda aquí en Perú. Miren, tenemos hasta peces. Miren esa pérgola allí, qué bonita. Bueno, les decía que yo no sé si pasa en sus países, pero en Venezuela, la comunidad china en Venezuela usualmente tiene dinero. Aunque no lo aparenten, es de las comunidades que más prósperas hay en el país. Entre otras, pero siempre tienen su dinerito. Calladito, pero tienen su dinerito. No sé si pasa lo mismo aquí en Perú, que la comunidad china pues haga bastantes aportes importantes a la economía del país y para su propia economía también. Pero miren, es un sitio bastante visitado. Miren, están llegando ahorita un montón de personas y la zona es bastante concurrida. Seguramente si vives o no vives en esta zona, vendrás a este sitio pues para pasarla bien, porque al fin y al cabo es para todos, ¿no? Miren, un dato curioso que les debo decir acerca de este malecón por el que andamos ahorita es que no siempre lució así. Obviamente siempre todo tiene una transformación, ¿no? Y un inicio. Pero lo curioso de que hoy esté y luzca así, muy bonito, hasta en algunos momentos lujoso, y saber qué era antes te deja impresionado de la capacidad que tiene el ser humano por transformar los lugares, ¿no? Y de que si se quiere, se puede. Esto antes era un basurero, ¿ok? Era un basurero y además era un sitio de invasiones. Pero después de una transformación, hoy luce así. Es impresionante, la verdad. Pero mucho más hacia el lado del malecón de la punta, sí podemos todavía ver cómo esto lucía antes. Y es que estuvimos pasando ayer y la verdad es que el aspecto es totalmente diferente. Bueno, del otro lado del malecón podemos encontrar aquí el parapuerto, el puerto de los parapentes. Miren, es esta pequeña planicie aquí, a lo alto. Y por aquí pues aterrizan y salen. Nunca lo había visto así en una zona como esta, costera. Bueno, y entre los lugares que podemos encontrar aquí en el malecón, pues van a haber sitios para, bueno, tomarse algo, comerse algo. Miren este lugar tan increíble que está aquí, con vistas al mar. Vean, este sitio se llama Beso Francés, una crepería. Y a ver, tienen alguna versión para los perritos. Miren, galletas para perritos. Miren. Vean esta parte qué bonita. Allí un mural en toda esta parte de acá con mensajes de grandes poetas. Y se parece mucho a pues la zona de los monumentos y los edificios de Gaudí. Tiene cierto parecido. Tenemos una valla con muchos candados del amor.
La empresa de pedidos ya, que es de delivery, tiene alquiler de bicicletas. Qué cool. Vamos a ver qué precios tienen. Por día 4.33 soles. Al mes 19.50 y al año 151.73 soles. Quedo impresionado, la verdad, por esta zona de aquí. Miren Angie cómo va caminando por allí. Lleno ese lugar de florecitas con ese fondo desde donde venimos. Qué espacios hay acá. Tenemos el autobús turístico de Miraflores acá, por si se quieren ahorrar mucha caminata. Pero yo creo que lo interesante de este sitio es caminarlo, conocerlo, recorrerlo. Pero bueno, también para las personas que no pueden caminar mucho, pues es una excelente opción. Bueno, una vez más debo destacar que estoy totalmente impresionado por zonas como esta. La verdad no tenía ni idea de que Perú tuviese zonas así. Me lo imaginaba, y porque ya viajar alrededor del mundo a muchos países y encontrarme y darme sorpresas muy gratas acerca de muchos países que quizás a nivel de redes sociales, de noticias, quizás estos sitios no son los que más destaquen porque no hacen bulla. Sí que lo que uno ve mayoritariamente en redes sociales acerca de Perú no es quizás lo más bonito, y sabemos también que la gran mayoría de las personas no tiene quizás la posibilidad, los recursos para vivir en zonas como esta, pero es grato saber que puede llegar a ser que el país siga avanzando y creciendo y haciendo cada vez que más áreas como estas estén a lo largo del territorio y que la mayoría pueda, pues de alguna u otra manera, vivir en ellas. Aquí podemos ver más edificios pequeños y casas residenciales. Miren, por ejemplo, ese de allí, qué bonita está. Debe ser muy ruidosa por lo que está justamente en esta avenida principal que recorre todo lo que es la zona de la costa y del malecón. Y me gusta que, a pesar de ser una avenida bastante pequeña, siempre están dejando el tema de la ciclovía, y sin embargo quedaron todavía 2 carriles porque como solo es un solo sentido, pues queda espacio para todos, y además una caminería aquí. Vean esta zona, cómo se va imponiendo por el resto de otras. Vean el gran edificio que hay allá al fondo. Es el Marriott. Muchos hoteles. Allá hay otro hotel. Bueno, sinceramente esta parte se ve imponente. Miren esos sistemas de ventilación allí, pero los hicieron muy bonitos. Bueno, y ya pues se aproxima la Navidad y ya los lugares se están acondicionando para tal celebración. Ustedes precisamente están viendo este video en pleno diciembre. Esto es un centro comercial que está como hacia abajo. Fíjense que esta es la altura de calle y el centro comercial está por aquí abajo y tiene de vistas todo lo que es el mar aquí. Bueno, de momento está siendo muy difícil escoger una zona favorita de las que hasta el momento hemos visitado. Esta sin duda alguna tiene su encanto porque se ve muy moderna y combina pues lo verde, lo natural con los edificios más grandes. Está espectacular. Además que se nota que vienen muchos turistas. Bueno, estamos adentrándonos un poquito más a las calles y me encanta, me gusta, está muy bien. Cómo está todo bien demarcado, semáforos, señalización, aceras bien amplias. Se ve todo muy organizado. Vean cómo, por ejemplo, los arbolitos que están en las aceras, su rejilla aquí para mantenerlo bien allí posicionado. Las paradas de bus bien amplias. Y fíjense algo, que no sé si es por la zona. Iba a decir que no toca mucho la bocina, el claxon, pero mal momento para decirlo. Miren, esto me llama la atención porque ellos, además, en la zona están estas patrullas que dice Serenazgo y dice Miraflores. Son como unas especies de seguridad ciudadana, dice allí, y son diferentes a la policía como tal, pues. Entre más nos vamos acercando al distrito de Barranco, más vemos casas y zonas residenciales con menos edificios. Miren, este restaurante está full de carros. Una trattoria, que ya hablando de eso me da hambre. Uy, miren esta Porsche, qué linda. De mis favoritas. Algún día, amigos. Esta es la Macan. Este semáforo peatonal dura bastante. Miren, 100 segundos dura. Y están construyendo unos edificios. Miren este, tiene toda la pinta de el famosísimo edificio de Nueva York, que queda en toda la esquina allí. Está espectacular. Supieron cómo aprovechar esta esquina y darle allí un buen diseño.
Bueno, miren qué barrios tan bonitos estamos encontrando por acá. Casas pequeñas que, bueno, ya cada vez están siendo más escasas porque ahora para aprovechar los espacios hacen edificios por la creciente demanda. Pero miren qué bonita está de aquí. Que también muchas de las cosas han cambiado su uso y ya pasaron de ser, por ejemplo, una casa a ser algún restaurante, algún negocio o una universidad como esta. ¡Ey! Vean esta estación de gasolina. Tenemos por aquí para la compra de cualquier tipo de snack. Fíjense el diseño que tiene. Está súper futurista, miren eso. Parece una estación de servicio, una gasolinera de una película bien futurista, de zonas bien costosas. Me encanta el diseño. Ah, bueno, y vean que tienen también una estación de carga para los vehículos 100% eléctricos. Aquí la gasolina está, miren, 18.65 soles el galón de la regular. Está haciéndose cada vez más bonita la zona. Se ve más lujoso esto por aquí, tanto de las casas como los edificios que vemos aquí. Todo lo van manteniendo bien limpiecito. Bueno, aquí la gente aprovecha cada área verde para, bueno, sentarse, relajarse. La mayoría del territorio es muy seco, muy árido, y por eso es que quizás estas zonas tienen mucho valor. Y bueno, ya al cruzar este puente de aquí, vamos a pasar del distrito de Miraflores al distrito de Barranco. Vean cómo ese semáforo de allí en el centro de sus pantallas está repleto de cámaras de vigilancia. Miren eso. Amigos, y sean bienvenidos oficialmente al distrito más costoso y más lujoso y más valioso que tiene Perú, aquí en Lima, en su capital, y es el distrito de Barranco. Aquí nos están dando la bienvenida con este gran letrero y con esta gran pantalla aquí que le da promoción al distrito. Y vean ustedes nada más los alrededores de esta zona. Miren ese edificio de allí que se ve muy moderno, y además la universidad, miren esto acá, miren esa estructura de esa universidad de ingeniería y tecnología, y vaya que lo supieron hacer. Ahora vamos a estar haciendo un recorrido por esta zona para ver qué diferencias logramos observar de Miraflores, a ver por qué esto es tan costoso, por qué lo será. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, vean que hasta por debajo de los puentes la zona es bonita. Miren esto. Miren las zonas de jardines, las áreas verdes. Miren que está todo muy bien cuidado. Esos son los detalles a los que hay que prestar atención. Ese edificio, el diseño está increíble, muy bonito. Bueno, vean la publicidad que nos están haciendo allí de los departamentos de una, pues, constructora allí. Y nos dicen que tu depa en el malecón desde $99.000. O sea, el más barato les va a costar $99.000 en ese lugar. Allá al fondo vemos el Museo de Arte Contemporáneo. Tiene grandes jardines por allá, muy lindo. Ahora, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado en esta parte de la ciudad? Pues miren, es así. Ahorita el metro cuadrado acá está oscilando los $2.500 aproximadamente. Es decir, que si un apartamento que tenga un tamaño de unos 80 metros cuadrados les va a costar a partir de $200.000 en adelante. Obviamente que esto va a depender de los acabados, si está amoblado o no, de qué edificio pueda ser, de en qué zona en particular de Barranco está ubicado. Así que tienen que tener ese dinero para poder vivir en este lugar. Ahora que estamos pasando por el Parque de los Héroes, rumbo otra vez a la zona del malecón de la costa. Se ven unos edificios muy bonitos, miren este. Está bien simpático, bien diferente. La gente tiene muchos animalitos aquí, ¿eh? Muchos. Oh, miren, esta área de aquí está muy moderna. Miren estos edificios de aquí. Este sobre todo está muy bonito. Miren solo la entrada. Wow, miren una fuente aquí, el lobby está espectacular. Aquí van a poder ver inclusive cómo lucen los apartamentos. Miren esto, ¡ja! Últimos pedidos dice. Miren eso allí, qué elegancia. Tenemos un gran Rubicon por aquí. Definitivamente se nota que hay lugares más costosos aquí que en Miraflores, pero debo decir que una pasadita rápida y una vista rápida, no sé, pero creo que todavía mi zona favorita sigue siendo en Miraflores. No sé, vamos a ver, ya acercarnos más a la costa, a ver si cambia un poquito. Vamos a ver. Bueno, cambio lo dicho, creo que esta área ya cambia bastante y me gusta más porque no tiene tantos edificios
altos. Tiene de estos bajitos que lo hacen ver muchísimo mejor. Las palmeras le dan un toque especial a las áreas verdes. Miren la bandera de Perú allá al fondo, qué bonita se ve ondeando. No, esta parte está muy bonita, muy bonita. Me imagino que esta área será bastante costosa, de entre las costosas de Barranco. Esta está siendo mi calle favorita, definitivamente mi calle favorita. Los edificios están espectaculares, me encantan los edificios cuando no son muy altos, se ven muy bonitos. Además los balcones les dan otro toque. Aquí departamentos, amigos, te pueden costar 400, medio millón de dólares fácilmente. Y habrán algunos penthouse y eso que puedan superar mucho esa cifra. Vean qué bonito estos jardines verticales hechos de botellas recicladas. Aquí los perritos pueden jugar tranquilamente porque están encerrados acá entre las flores, entre los arbustos. Y los jardines están espectaculares. Miren eso. Miren, me llama la atención que la mayoría de las aceras aquí están así, el cemento pero pulidísimo a tal punto que brilla, ¿ok? Ahora, yo salí a trotar esta mañana por la zona de mi hotel, por allá en Miraflores, y cuando está medio húmedo es bastante resbaloso. No sé si les pasa también a ustedes. ¡Ay, mira la ardillita! Creo que están tomándole foto a la ardillita que va pasando por ahí por el cable, miren. Caminar y caminar nos ha hecho llegar a nuestro destino. Allá abajo está el famoso Puente de los Suspiros. Y este es, amigos míos, el Puente de los Suspiros, ubicado muy cerca del Parque Municipal. Y es uno de los sitios, como ven, de los más turísticos y frecuentados de la zona. Y lo que se trata es de un antiguo puente de madera construido en 1876, cuyo romántico y cálido ambiente es motivo de visita de muchas parejas. Según cuenta la leyenda, si pides un deseo y logras cruzar la plataforma mientras contienes la respiración, lo que hayas pedido se hará realidad. Bueno, ya vamos a probar si eso es verdad. Voy a esperar que llegue Angie, que está por aquí arriba todavía, para pedir un deseo, contener la respiración y ver si se cumple. ¿Quién quita? Puede que sí, puede que no. Yo creo que ustedes pueden adivinar cuál será ese secreto, que no lo voy a decir, pero ustedes creo que pueden adivinar ese secreto. Bueno, ya Angie llegó. ¿En qué momento vas a respirar? Bueno, aquí, ¿no? Al inicio. Aquí, al inicio. Y agarrado. Contenemos la respiración agarrada y tenemos que cruzar. ¿Y el mismo deseo? No, precisamente. Debería de ser, pero yo no te voy a decir el mío y tú no me vas a decir el mío. Ok, muy bien. Por lo menos hasta que cruzar, a ver si es lo mismo que queremos. Yo lo quiero para el año que viene, ese deseo, que se cumpla el año que viene, pues, antes de que finalice el año. Cuenta. Ya vamos a contar hasta 3. Claro. Pero déjame pedir, se pide el deseo y después se tiene la respiración, ¿cierto? Okay. 1, 2, 3. Se logró. Es largo. Se logró. Y paseamos caminandito, no corriendo ni nada. Caminandito normal, tarea cumplida. Deberían de tener aquí un stand como para ahora el que se desmaya. Miren, ¿qué creen que pedimos? ¿Qué deseo creen que pedimos? Déjenos en los comentarios, vayan allí. Y si no se quieren perder si se cumplió o no se cumplió ese deseo, tienen que suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y así les contaré luego el año que viene para ver si se cumplió. ¿Y dónde lo pedimos? Exacto, ¿y dónde lo pedimos? Miren, antes, por la parte de abajo del puente, pasaba un riachuelo, pero ya se secó y lo que quedó fue para algunos restaurantes, algunos sitios para tomarse algo y un paseo que pueden ustedes pues recorrer. Amigos, y con el puente de madera, el Puente de los Suspiros, aquí detrás de mí, después de contener esa respiración lo mejor que se pudo, se cumplió. Vamos a ver ahora si se cumple el deseo o no. Yo tengo que despedir el video de hoy. Miren, me encantó conocer esta parte de la ciudad, esta parte de Perú que quizás no resalta a nivel internacional mucho, no se habla al respecto quizás así con demasía, pero
sí es verdad que ocupa un lugar importante en el país, en la capital, y que representa también esas ganas de salir adelante y de demostrar lo que puede llegar a ser todo el Perú. O así por lo menos yo lo veo. Yo no sé qué te pareció a ti, déjamelo en los comentarios qué parte fue tu favorita, dónde te gustaría vivir más, si en Miraflores o aquí en Barranco. Eso lo vamos a estar leyendo. Quisiera saber también si conocían esta parte o no de Perú, de la que no muchos hablan, la verdad. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _, y allí les estoy contando en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Amigos, desde aquí, desde Barranco, en Lima, Perú, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.